Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos en Zacarías 13:1. Zacarías 13:1 y dice así: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, entonces estamos viendo al futuro de todo eso, cómo va a pasar. En capítulo 12 puede ver cómo va a pasar en el futuro y en cómo va a derramar su espíritu y que todo va a ver el que fue traspasado. Y en ese capítulo tenemos la purificación del remanente y también va a tratar con los falsos profetas, derramar a los falsos profetas. Y vamos a ver qué va a pasar con el futuro de ellos. Bueno, les recomiendo que lean el libro de Zacarías. Tiene mucho hablando de profecía, lo que va a pasar. Alguien realmente no puede tener todo entendimiento de Apocalipsis que es posible para nosotros sin conocer Zacarías, sin conocer Isaías, otros profetas, porque nos comparten mucha información con todo eso. Entonces, en ese pasaje tenemos algunas frases que hablan de la inmundicia, la impureza, y está utilizando términos que habla de la menstruación que encontramos en Levítico. Y está hablando de una fuente así, un manadero, un manantial que tenemos en esta traducción. Y en Levítico, muchas veces está hablando de manantial de sangre, así, flujo de sangre en la menstruación, y la impureza, la inmundicia de todo ese tema, relatando nuestro pecado como la inmundicia así de sangre, y como por Cristo y su sacrificio hay limpieza de todo eso. Quedamos limpios de nuestra inmundicia de pecado. Tenemos todo ese temas que encontramos acá. Pero vamos a leer una vez más en la 60. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, entonces dice: en aquel tiempo habrá, o abrirá así, hará así un manantial abierto. Va a ser un manantial así en ese momento que va a abrir como forma permanente. Vamos a ver que en hebreo es un participio. Vamos a leer al hebreo. Dice: Beyom Hahu. Bueno, en ese día. Muchas veces en las profecías tenemos una construcción así. Beyom, en el día. Hahu, en ese día, en aquel día. Yaye es un imperfecto, verbo imperfecto. Traducimos así en nuestra traducción como habrá o será, así puede ser. Makor es una fuente. Makor, un manantial, un manadero, un fuente de lo que va a salir. En ese caso, agua de vida, así. Dice Niftach. Niftach, es nifal de verbo patach, para abrir. Entonces, eso siendo participio así. Entonces, un manantial que está abierto, entonces un participio así. Sigue abierto así. Dice
Lebet para la casa David, para la casa de David. U le yeshve Jerusalén. Bueno, entonces, los que literalmente están sentados así, yasheve un verbo para sentar, pero utilizado en esa forma para morar, y tiene ese sentido también, para morar, que están morando en Jerusalén. Otra vez un participio así, que traducimos como los habitantes de Jerusalén, ellos que están viviendo, que están morando en Jerusalén. Bueno, lekatat u lenida. Bueno, kata es el pecado. Entonces, para pecado o al pecado, dice, y la nida. Nida es, bueno, esa separación que tenemos por la menstruación, que ese momento de inmundicia así. Y puede leer en Levítico, en la ley de Dios, cómo se trata con eso. Y utiliza ese ejemplo, entre muchos, como ejemplo de la inmundicia de nuestro pecado así. Y la separación se debe tener en ese caso. Entonces, lenidad. Vamos a ver que otras traducciones va a traducir eso muy literal. Y en la 60 tenemos inmundicia, sí. Pecado y inmundicia. Vamos a leer Biblia Antigua de 09. Dice, en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y puede ver que esa palabra que tenemos en la 60 para la purificación no está en, no hay una palabra hebrea que están allí para esa palabra. Entonces es implicado, pero está bien tener, porque realmente es la idea del texto, la purificación, pero entender que no hay una palabra correspondiente para eso. Entonces, por eso en la Biblia antigua no está, dice solo para el pecado y la inmundicia. Y vamos a ver en Biblia más antigua, sí, 1865, y Biblia del Oso es más directo. Dice, en aquel tiempo habrá manadero es igual con manantial, así, una fuente, un lugar de donde nace todo eso. Habrá manadero abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, contra el pecado y contra el menstruo. Así. Y Biblia del Oso, en aquel tiempo habrá manadero abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, contra el pecado y contra el menstruo. Bueno, cuando dice contra, entonces es como el repuesto para el problema. Entonces, el problema es el pecado, el problema la inmundicia de la menstruación. Bueno, él está hablando de nuestra inmundicia, así, de la vida sin Dios, la vida apartada de Dios. Entonces, por eso debe ser una separación y debe ser un repuesto así por todo eso. Bueno, puede ver cómo traducen a otras Biblias de ese tiempo así, algunos con impureza, inmundicia, como el italiano así. Bueno, entonces vamos ahora a la Biblia inglesa, que tenemos acá, Zechariah chapter 13 verse 1. In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness. Bueno, vamos a ver. Desde el principio dice, in that day, en este día,
there shall be a fountain opened. En ese día abrirá una fuente. Bueno, tenemos shall be open, que será abierto así, más o menos así. Una fuente, un manadero, un manantial. To the house of David and to the inhabitants of Jerusalem. A la casa de David y a los habitantes de Jerusalén. For sin and for uncleanness. Para pecado y para inmundicia. Hay que entender que en el hebreo muchas veces da muy directo y muy simple. Y en la Biblia antigua, también en la Biblia antigua inglesa, también muchas veces está capturando la simpleza de el texto hebreo, porque muchas veces hay alguna ambigüedad que a veces encontramos en el texto que, bueno, las versiones modernas, dinámicas, muchas veces resuelven ambigüedades que el hebreo deja abierto así. Y una versión tradicional, una versión que menos dinámica, muchas veces va a dejar abierto muchas cosas así. Y al lector tenemos que estudiar lo que tenemos. Y a veces hay algunas cosas misteriosas que tenemos que luchar con esa cosa. Es bueno para nosotros, es muy bueno. Entonces, bueno, por eso hay diferencias en la traducción a veces, pero todo eso es bastante igual así. Vamos al latín. Entonces tenemos capítulo 13, versículo 1, dice: in die ilia erit fons patins domui David et habitantibus Jerusalem in in ablutionem peccatoris et menstruate. Bueno, tenemos más enfoque en el hebreo de la fuente, de dónde viene todo eso, de dónde viene el repuesto. En latín es como tenemos como un enfoque realmente de la limpieza de todo eso. Tenemos in die illa erit, bueno, es un verbo futuro. En ese día será fons patens, una fuente abierta así. Domui David, en la casa de David, a la casa de David, es dativo creo, et habitantibus Jerusalén. Entonces a los habitantes, pero es participio así, Jerusalén, que están viviendo en Jerusalén. In absolutionem peccatores, en la limpieza de pecados y la menstruación, así. Entonces tenemos ese día o esa idea que en el hebreo sí tenemos esa idea de menstruación, pero algo de la impureza, así, de la inmundicia por causa de eso. Y vamos a ver que cómo cuentan con todo eso los traductores, que algunos enfocan en la causa, algunos se enfocan en la condición, la inmundicia así, y algunos se enfocan en el resuelto así, que es la respuesta como la separación. Bueno, acá tenemos así bien directo así, y podemos ver que la Biblia antigua está utilizando mucho de
esa forma de decir. Vamos a ver otra cosa en griego, bueno, es similar, pero poco diferente el enfoque. Dice, ente emera ekene, estai pas topos, dia noegomenos, to oiko David, que tois katoikusin Jerusalem, es ten metakinesin, que es ton korosmon. Bueno, entonces tenemos esa frase acá, en te emera ikene. En el día en este día, estai, tenemos un verbo futuro medio, como será, así. Y tenemos una diferencia entre griego y el resto. Recuerda que muchas veces la traducción de la Septuaginta va a ser mucho más interpretada y no siempre muy literal. A veces sí, pero a veces no. Como muchas Biblias modernas, que a veces sí, a veces no. Pero bueno, así tenemos pas topos. Pas topos dianoegemonos. Bueno, tenemos ese diagoenémonos, es medio pasivo, participio. Y idea es que en lugar de un manantial, un manadero, una fuente, tenemos todos lugares. Tenemos topos. Topos quiere decir un lugar. Tenemos esa palabra topología, así, estudio del lugar, de lugares, así. Pas topos. Entonces, cada lugar, todos los lugares, dianoegomenos, va a abrir muy anchamente así. Va a abrir una forma ancha así. A la casa de David. To oiko, casa. To oiko David. Que tois kataoikusin, que son los que están viviendo, un participio otra vez. Kataoikusin, Jerusalén. Quiere decir, es una preposición, hasta o hacia. Ten metakinesin, que es ton corismon. Bueno, entonces tenemos misma idea como, metakinesen como para quitar algo de un lugar y corismon es para separación. Entonces, el griego no está muy literal con el hebreo así. Entonces está hablando más de la separación. Entonces está mirando más los resultados de la causa. La causa es que, bueno, tenemos pecado, en el hebreo inmundicia, que es como una mujer en su momento de menstruación. Así, inmundicia, así. Así es nuestro pecado. Y tenemos así la separación por eso. Bueno, entonces hay un enfoque diferente. Para mí prefiero siempre el hebreo, así, antes que todo. Pero es bueno para ver y comparar esas Biblias antiguas para entender. A veces sí hay un variante. ¿Por qué hay un variante? Si podemos descubrir. Bueno, también tenemos en el arameo, y tenemos una traducción, que esa traducción está bien en ese versículo. Es la Peshitta en español, dice: en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para rociamiento
y la purificación. Bueno, entonces, ahí estamos. En ese pasaje del arameo, tenemos como el hebreo un manantial, un manadero, una fuente abierto así. Y también tenemos mismos recipientes en todas las traducciones para la casa de David y para los moradores de Jerusalén. En eso tenemos el rociamiento y la purificación. Como le dije al principio, que mucho de eso tiene que ver con Levítico, con la santificación después de la ofrenda, de la inmundicia. Entonces puede comparar con Levítico, con toda la ley de nida, de menstruación y también de los sacrificios. Y así es que recibimos nosotros en Cristo, el Mesías, la limpieza. Para anotar, recuerda también que cuando hablamos de el griego de Antiguo Testamento, los eruditos hablan como hay un manuscrito que es muy unido. No es la verdad. Hay mucha variancia en la Septuaginta. No hay, si alguien dice, la Septuaginta dice así, bueno, puede ser, pero hay que estudiar, hay que comparar, porque hay muchas variantes. Como en ese pasaje hay un variante de la Septuaginta que lea como el arameo, que habla de rociamiento, así. Entonces, pero todos están hablando del mismo tema, de purificación. Y para nosotros entendemos quién es que purifica, que es Cristo. Es Él que ellos han visto en capítulo 12, que había pagado toda deuda para nosotros y realmente va a cumplir sus promesas para Israel, para la casa de David, para los moradores de Jerusalén. Y entendemos que todo que Él había dicho es la verdad. Bueno, vamos a ver rápidamente. Quiero leer algunos versículos, si puedo buscar rápidamente, que tiene que ver con el manadero, el manantial, perdón. Uno es Salmo 36, versículo 9, un versículo muy bueno. Mire cómo dice: pero contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Bueno, en Dios, ahí está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. Solo en Cristo, solo en Jehová hay luz. Vamos a ver otro pasaje que tenemos en Proverbios, capítulo 14, 27, otro versículo muy bueno. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y bueno, puede ver en el hebreo nuestra palabra mejor. Yerat Adonai Makor Chaim. Lesur Mimojeshe Mavet. Bueno, así, el temor de Jehová es manantial de vida. Muy bueno es. Vamos a ver dos versículos más que están en Jeremías. Y puede hacer un estudio de palabras, por favor, de todas las palabras que encontramos en ese pasaje. Es lo mejor. Vamos a ver Jeremías 2, 13. Jeremías 2 y 13. Mire cómo dice. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen
agua, que no retienen agua. Entonces, así es la situación. Jeremías nos da el problema, que ellos habían dejado el manadero de vida, el manantial de vida, la fuente de vida. Aunque hay otra palabra castellana, la misma palabra tenemos acá, mejor, perdón. Entonces, dice mejor, Mayim Chaim. Mayim es agua, Chaim es viva, así. En Él tenemos agua viva. Bueno, y Cristo había aplicado todo eso a sí mismo, que Él es el manadero, Él es el manantial, Él es la fuente de agua viva. Vamos a ver un versículo más, mismo libro, Jeremías 17. Jeremías 17 y versículo 13. Dice así, mire cómo dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Es interesante cómo está jugando con las palabras. Serán avergonzados, porque esa vergüenza también tiene que ver con el tema de nida, de menstruación, también en Levítico. Y puede ver cómo traduce todo eso. Es interesante. Vamos a volver rápidamente a nuestro texto de hoy, si puedo. Bueno, ahí estamos. Una vez más, Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, les recomiendo que estudien ese tema, especialmente con la vista a Jesús, porque en Él hay vida, en Él hay salvación. No hay salvación menos de Cristo. No podemos por el bautismo, ese versículo no. Bueno, hay muchos que aplican a bautismo, especialmente cuando esa idea de rociar agua, pero no tiene que ver con el bautismo. Tiene que ver con la salvación en Cristo, con la purificación de Cristo. Puede ver Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo. Está hablando de salvación en Cristo, salvación en Él. Y en las obras, en los sacramentos no hay salvación. En Cristo hay salvación por fe, por arrepentimiento. Bueno, que tengan muy buen día y que Dios les bendiga.